Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Qué interesante que ahí está incluyéndolos a todos. Pero la versión que usted tiene, estoy casi seguro que dice que lo ha demandado, ¿cómo dice ahí su versión? Os ha pedido, sí, gracias. Os ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces sigue diciendo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú una vez más hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde tú vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. En esta tarde, amados hermanos, quisiera ministrarles de este tema que para mí es muy importante, porque estamos viviendo en un tiempo donde mucho pueblo está siendo probado. Pero cada prueba trae recompensa. No se ponga triste, cada prueba trae recompensa. Entonces en esta noche o en esta tarde quiero ministrarles: Satanás ha pedido mi alma para zarandearla, pero, diga conmigo, pero. En Dios siempre hay un pero ante el enemigo. Y yo quiero en esta hora tomar este tiempo para ministrarles, hermano, esta palabra profética que sé que el Señor me la dio para alguien en este lugar. Amén. Y aún los que nos están viendo, vamos a orar y démosle gracias al Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables bajo este ambiente de gloria que hemos experimentado, que tu presencia no pare de fluir. Señor, ministranos por tu palabra, háblanos por tu palabra. Que venga, Señor, a revelarnos tu plan y tu propósito, Señor, que tienes para nosotros en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Usa mi vida para glorificar tu nombre y bendice a tu pueblo. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento, iglesia amada. Dios los bendiga. Satanás ha pedido tu alma para zarandearla, pero Jesús dijo: he rogado para que tu fe no falte. Quiero en esta hora empezar diciendo, iglesia amada, que estamos definitivamente en una guerra espiritual que ha venido aumentando hoy más que nunca sobre nuestra vida. Esta guerra espiritual, hermano, ha empezado a transicionarse y ha empezado a cambiar, al punto que vamos acercándonos más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La estrategia del enemigo va cambiando más y más. Es una guerra psicológica, una guerra de identidades, una guerra, hermano, que ha venido en contra con full force, en contra, hermano, con todo, en contra de la familia, en contra de ministerios, en contra de lo que Dios ha prometido que Él iba a hacer. Eso quiere decir que el enemigo ha venido, hermano, a encargarse de que la promesa y la profecía que está sobre su vida no se cumpla. Ese es el trabajo del enemigo. Pero en esta hora yo quiero mirar, amados hermanos, un poquito más de lo que la palabra de Dios nos revela, hermano, en cuanto a esta lucha y esta guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cuando empiezo a mirar esto, me empiezo a dar cuenta, iglesia amada, de que el Señor tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Que esta guerra y esta batalla es no por donde estás, sino por donde Dios está a punto de llevarte. Lo voy a repetir otra vez. Sé que lo he dicho muchas veces, pero quiero que eso se le quede muy bien. Las guerras espirituales que nosotros peleamos no son tanto por donde estamos en el presente, sino son porque Dios está a punto de dimensionarnos el día de mañana hacia nuestro propósito. Entonces hay un movimiento agresivo del mundo espiritual que quiere detenernos. Hay brujos, brujas, hechizos, hermano, que constantemente se están haciendo, hermano, repetidamente todos los días en contra de la misma iglesia. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, de que si hay una batalla que ha venido en contra de nosotros, es simplemente porque hay un propósito que el Padre quiere cumplir en nuestras vidas. Y mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, Dios lo puede hacer. Alguien dígame conmigo en esta hora.
Entonces empezamos a mirar, iglesia, de que antes de que existiera una maldición o un ataque en contra de nosotros, ya existía una bendición sobre nuestras vidas y al favor de nosotros. Usted tiene que entender que el libro de Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió Dios, nos bendijo, nos capacitó y nos llenó de su gloria y su presencia. Eso quiere decir de que antes de que hubiera un mundo, ya Dios nos había bendecido. Antes de que existiera, hermano, el primer segundo en el reloj, ya habíamos sido escogidos por Dios para cumplir un propósito eterno en la tierra. Eso quiere decir de que si la tierra, hermano, quiere detenerlo, nunca lo podrá hacer, porque lo que el cielo ha declarado sobre tu vida, en la tierra no lo puede cancelar. Alguien tiene que decir amén a eso. Entonces usted tiene que entender, hermano, que toda la guerra que ha venido en contra de usted, hermano, habrá alguien que le ha venido una guerra contra usted. Levante su mano, hágale así, amén. Eso es porque hay algo que el diablo quiere parar en usted. Usted tiene que entender que a Jesús lo seguían las multitudes, lo seguían los discípulos y lo seguía un grupo íntimo. Entonces cuando usted habla con las multitudes están tranquilas, todo está bien, pastor, yo no sé de qué ustedes hablan, yo aquí tranquis, ¿verdad? Pero cuando usted habla con alguien que quiere avanzar en el evangelio, quiere crecer en el evangelio, quiere desarrollarse, quiere salvar su familia, su ministerio, su matrimonio, sus hijos en la droga, pero están peleando por ellos, entonces el mundo espiritual se incomoda y empieza a tratar de hacer algo para poder detener su avance, porque sabe que en el nombre de Jesús toda obra del enemigo se tiene que ir. Alguien diga amén a eso. Entonces empezamos a mirar, iglesia amada, de que somos escogidos por Dios. Somos escogidos. Antes de que tu madre conociera a tu padre, Dios ya te había escogido. Antes, hermano, que llegaras a esta tierra, ya Dios tenía un propósito eterno sobre tu vida. Somos seres espirituales terrestres. Perdóneme que lo diga de esa manera, pero usted no nomás es terrestre de esta tierra y ya. A usted le metieron la eternidad, dice Eclesiastés, dentro de su corazón. Cuando usted camina, eternidad camina junto con usted. Y sabe la razón por la cual todo ataque no lo ha podido hacer, que usted tire la toalla y se dé por vencido, porque dentro de usted vive algo que no es de esta tierra, que lo levanta cada día, que cuando cae lo levanta, que cuando se desanima se empieza a fortalecer, algo que automáticamente el Padre puso en usted para poder progresar en todo lo que Él habló sobre su vida. Entonces empezamos a entender de que no puedo yo tirar la toalla, porque hay algo más grande que el ataque, que no me deja, hermano, terminar. El profeta Jeremías lo dice de esta manera: ya no hablaré más de ti y ya no profetizaré más en tu nombre. El profeta Jeremías se enojó con Dios. Él dijo: yo ya no quiero nada, ya ni me digan profeta, yo no soy nada de eso. Pero cada vez que trato de parar y tirar la toalla, hay algo dentro de mí, dice el profeta, es un fuego dentro de mis huesos que no lo puedo contener. Iglesia, ¿a dónde iré? Dijo David, de ti, Señor. Si me voy a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy a los confines de la tierra, ahí estás tú. Si me subo a las nubes, ahí estás tú. ¿De dónde huiré de tu presencia? Cuando Dios te marca para un tiempo, no te puedes esconder. Puedes predicar como Jonás oliendo a pescado, o puedes predicar oliendo a Versace. Todo depende de ti, porque cuando Dios te habló y te dio una palabra, esa palabra se cumplirá al pie de la letra. Alguien diga amén conmigo en esta hora. Fuimos escogidos, elegidos para cumplir propósitos eternos en esta tierra. Por eso es que Satanás odia a la iglesia. Hay unos que tienen todavía, ¿cómo se dice? Le tienen le tienen así como lástima al diablo. Ay, ese diablito. ¿Qué diablito, hermano? Bueno, ya mejor ni me meto ahí. Pero hay gente que tiene lástima, y es un ser espiritual que tiene una agenda llena en contra de nosotros. Usted tiene que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las tinieblas, hermano. Yo quiero que usted entienda en esta hora que el escogimiento de uno
es para poder cumplir propósitos que van a destruirle el sistema al diablo. Cuando empezamos a mirar esto, me doy cuenta, iglesia, que Jesús, cuando estaba a punto de desarrollar su ministerio, de poder ejercitar su ministerio, hizo lo mismo que el Padre hizo en el cielo. En el cielo el Padre nos escogió. Efesios capítulo 1 dice, usted lo puede seguir leyendo ahí en su casa, dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús vino a la tierra y está a punto de ejercitar su ministerio y hacerse públicamente, hermano, presentarse públicamente, el Señor empezó a escoger también a hombres. Dice la Biblia que tuvo Él un escogimiento de hombres, 12 hombres que Él escogió. Y esto me llama la atención porque estos 12 hombres que Él escogió, los llamó, los escogió y los hizo discípulos de Él. Me llama la atención que dice la palabra de Dios que estos hombres que Él escogió, iglesia amada, no eran hombres perfectos. Estos 12 hombres que Él escogió no eran hombres, hermano, respetuosos, no eran hombres concreditables, no eran hombres, hermano, que eran perfectos en todo lo que hacían. Eran hombres llenos de problemas. Eran hombres, hermano, mal hablados. Eran hombres tremendos, tranzas, gente que dudaba, gente que traicionaba. Hermano, el Señor vino y escogió lo más vil y despreciado del mundo. No se fue a escoger a los más elocuentes, a los más ricos, a los más educados. Se fue a la playa a escoger un Pedro mal hablado, hermano. Se fue a escoger a un Judas traicionero. Se fue a escoger a un Tomás, hermano, que solo se la pasaba dudando. Fue a escoger a un Mateo que estaba robando a su mismo pueblo con los impuestos, hermano. El Señor fue a escoger a gente que no era perfecta. Y es que así es Dios. Dios no escoge a alguien perfecto, porque si no, Él se lleva la gloria. Dios dice, voy a tomar a alguien que no es perfecto para hacerlo perfecto, para que entonces todos vean que no se trata de tus habilidades, sino de lo que yo puedo hacer por medio de ti, dice el Señor. Dios escoge a gente no perfecta para hacerla perfecta. Dios escoge a gente débiles para hacerlos fuertes. Dios escoge a gente caída para levantarla. Habrá alguien aquí de donde Dios lo sacó, no fue de una situación muy linda ni muy buena, sino que de allí tú puedes testificar que si no hubiera sido por el Señor, no estuvieras en este momento, en este auditorio, sentado en este lugar. Alguien dígame conmigo. Entonces Él, hermano, no fue por los calificados, fue por los descalificados para calificar a los descalificados. Alguien dígame conmigo en esta hora. 12 hombres, hermano, que cuando Él los tomó para poder revolucionar el mundo entero con el evangelio de Jesucristo. Y empezamos a mirar y analizar, oiga esto, de que de la misma manera el Señor nos escogió a nosotros. El domingo pasado hablamos de el rechazo de la gente que el Señor llamó, los invitó a la gran cena y al banquete, pero se excusaron. Por lo tanto, el Señor le dijo a sus siervos, vayan por las ciudades y agarren a todos los rechazados, a todos los que no los quisieron, métanse en los callejones, en las calles, tráiganlos a la fiesta. Y yo creo con todo mi corazón que en este tiempo Dios está llamando a un pueblo que no es perfecto para perfeccionarlo, a un pueblo que no estaba en la lista para ser bendecido, pero lo van a sacar detrás de la línea y lo van a poner enfrente de la línea para ser bendecido. Y empezamos a mirar que el Señor de la misma forma escogió a estos 12 hombres. Ponga atención, esto es tremendo, porque cuando yo empiezo a analizar el escogimiento de estos 12 hombres, me veo ahí adentro de ese escogimiento. Lo ve usted también, porque no merecíamos esto. Pero cuando Dios llama a estos 12 hombres, uno mal hablado, otro traicionero, otro que dudaba, otro que robaba a la gente, y bueno, ahí se va la lista.
empezamos a mirar, amados hermanos, que todos estos hombres tenían una cosa en común. Dios no buscaba perfección. Dios no buscaba, hermano, calificación. Dios no buscaba, hermano, nada de esas cosas, educación, intelecto humano. Dios buscaba algo que fue común en todos ellos, y era que cuando los llamó, los encontró trabajando. Déjeme explicarle esto, porque en este tiempo, ¿cuántos están aquí todavía? En este tiempo Dios va a usar a gente que nunca pensamos que íbamos a verlo usar. Dios va a levantar a gente que nunca pensamos que Dios los iba a poder levantar. Pero esta gente que Dios está llamando en este tiempo es el principio del reino que siempre Dios ha usado, de llamar a gente que está ocupada. Y yo quiero saber si en esta tarde hay alguien que quiere que Dios los use de una manera especial. Levante la mano, hágale así, que le tomen una foto en el cielo. Aleluya. ¿Sabe qué quiere decir eso? De que si Dios te va a llamar en este tiempo, debes de estar ocupado haciendo algo. Dios no llama a perezosos. Dios no llama a gente que no quiere hacer nada o que solamente están buscando el título. Dios llama a gente que está apasionada para trabajar, gente que quiere meter las manos en la obra, gente que, hermano, que quiere, hermano, poner su fingerprint, sus huellas en el ministerio. Y cuando yo miro esto, entiendo de que en este tiempo final Dios va a empezar a remover a aquellos que solamente andan detrás de, hermano, púlpitos y detrás de posiciones y detrás de micrófonos. Dios dice: yo no llamo a alguien que no quiere levantar la escoba. Yo llamo a alguien que no solamente quiero presentarlo delante del mundo, pero que también tiene la capacidad de meterse a limpiar los baños, a servirle a otro, a levantar al caído, a predicarle al que está perdido. Dios dice: voy a levantar a gente que le gusta estar ocupada. Dios levantó a 12 que les gustaba trabajar en el ministerio. Yo sé que este es el momento difícil y callado en la predicación, pero es una gran verdad. Dios siempre buscó a gente trabajando. A Eliseo lo sacó arando con 12 yuntas de bueyes. A Pedro lo sacó, hermano, sacando peces del mar. Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Cada persona que tú miras, hermano, que fue dimensionada a otro nivel, fue dimensionada porque estaba trabajando en la obra de Dios. Ya no podemos orar: úsame, Señor, pero no quiero hacer nada. Eso no existe en el reino. En el reino Dios dice: voy a usarte, te voy a levantar, pero vas a tener que levantarte a las 3 de la mañana a estar buscando mi rostro, y después irte a las calles a predicarle a aquellos que van en el bus. Habrá alguien aquí que me oye en esta hora. Dios dice: voy a levantar a gente que quiere trabajar en la obra del ministerio. Señor, pero no miras cómo estoy. No te preocupes, porque cuando vas trabajando voy a ir sanándote. Cuando vas trabajando voy a ir restaurándote. Cuando metas tus manos en la obra, te voy a levantar. Me impacta que el Señor no perdió el tiempo. Oiga lo que le voy a decir, con gente que no quería hacer nada. Dios, amado hermano, se enfocó en aquellos que estaban dispuestos hasta dejarlo todo para poder seguirlo y ser entrenado por él mismo. De repente empezamos a mirar, déjeme poner este fundamento. Empezamos a mirar que Jesús toma los 12 y por los próximos 2 años y medio empieza a entrenarlos el Señor. Los forma el Señor, los capacita el Señor. 12 hombres siendo capacitados en cómo echar fuera un demonio. Me puedo imaginar que esos 12 hombres veían al endemoniado de Gadara y empezaban a mirar que habían 2000 demonios dentro de ese hombre mínimo, y cómo el Señor los echaba fuera, y ellos viendo, siendo entrenados, viendo cómo calmaba la tormenta, y la tormenta le hacía caso al Señor, entrenándolos en autoridad espiritual, en echar fuera demonios, en hacer milagros, sanidades y prodigios. Tomaban a un ciego y le daba vista a los ciegos. Tomaban a un mudo
mudo y hacía que el mudo hablara. 12 hombres siendo capacitados y viendo el mover de Dios, de lo que ellos iban a cargar en un tiempo futuro. Quiero decirte, iglesia, que las cosas no han cambiado mucho. La iglesia es la responsable de poder, hermano, en este tiempo traer sanidad a aquel que está enfermo, de poder traer esperanza a aquel que está desanimado. La iglesia es la responsable en este tiempo para poder, hermano, romper toda cadena, hermano, que ha venido en contra, hermano, de tu familia. Alguien se tiene que levantar y decir: hasta aquí, diablo, vas a poder estar operando con mis hijos, con mis nietos. Rehúso que lo que pasé yo lo pasen ellos. Es el mismo manto que les estoy hablando, que recibieron ellos, que está disponible a la iglesia de hoy. Por eso me impacta. ¿Habrá alguien que Dios hizo algo con usted? Levante su mano. Ok, escuche bien. Lo que Dios le dijo a Pedro, Jesús, hermano, le dijo a Pedro fue: cuando regreses de la prueba, Pedrito, regresa y fortalece a tus hermanos. Temo que la iglesia no está fortaleciendo a sus hermanos. Temo que la iglesia ha pasado por experiencias, han recibido la restauración, pero nos hemos callado sin decir de lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes para bendecir a otros. Yo no puedo callar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo que testificar y decirle a otro que si el Señor sanó a mi hermana de cáncer, puede sanar a la tuya también. Que si el Señor liberó a mi vida de la prisión, puede liberar también a la tuya. Yo no sé si alguien me está oyendo en esta hora. El Señor dice: quiero que entiendas que lo que pasaste no fue en vano. Regresa, fortalece a tus hermanos. Eso quiere decir de que aquellos que están débiles, fortalécelos. Diles que no tienen la toalla. Diles que todo es posible. Diles que Dios es el que los llamó y no el hombre. Por lo tanto, el hombre no los puede cancelar. Ay, yo no sé si puede decir amén a eso. El Señor lo llama y le dice: Pedro, ¿tú qué piensas? Y usted puede leer ahí la historia. Pedro se voltea y le dice: Señor, me cayó un rema. He visto los enfermos sanos. He visto a los demonios salir de los hombres. He visto cómo se han abierto los ojos de los ciegos. He visto muchas cosas, pero hasta ahorita nunca había tenido una revelación. De los 12, solo Pedro recibe una revelación. Y el Señor le dice: a ver, ¿qué es esa revelación? Señor, es que tú eres el Cristo, le dice. Escuche esto. Y él voltea y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El problema con esto es de que Pedro, desde que recibió la revelación, atrajo la atención del mundo espiritual. Porque ningún discípulo había tenido una revelación como Pedro. Y cuando Pedro tuvo una revelación, se detuvo el mundo espiritual y dijo: espérate, todos estos habían visto, habían sido testigos, habían estado con él, pero ahora lo que le pasa a él le está pasando a ellos. Yo no sé si me oyen esta hora. Y Pedro recibe una revelación, pero esa revelación atrajo la atención del mundo espiritual. Tanto que después de la revelación viene, hermano, Satanás y dice: vine a pedir permiso para zarandearle la alma a Pedro. Mire qué pesado eso, hermano. Porque él ahora tiene revelación. Y cuando yo estaba viendo esto, me di cuenta que una persona que carga revelación es una amenaza al mundo de las tinieblas. Pedro se volvió en una amenaza delante del mundo espiritual de las tinieblas,
Porque una revelación no te habla de tu presente, no te habla de tu estado presente. Una revelación te dice: aunque estás pasando por esto, yo estoy a punto de hacer esto. Entonces Pedro recibió una revelación, hermano, que lo convirtió en Simón a Pedro. La revelación lo que hace es que convierta a un Saulo en Pablo. La revelación lo que hace es que te mete a la cárcel, hermano, y te empieza a dar paz cuando te dijeron que vas a morir. Pero la revelación te dice: yo no voy a morir, es imposible, porque la revelación me dijo que moriría cuando sería viejo y no cuando sería joven. Quédese conmigo. Entonces la revelación es una arma en contra del mundo espiritual. Por eso es difícil que tú mates a alguien que tiene una revelación, porque cuando alguien tiene una revelación, el diablo te puede decir: te voy a destruir, pero en medio de la tormenta, en vez de llorar, tú estás danzando, porque ya vistes que tu historia no termina con derrota, termina con victoria. Una revelación recibió Pedro. Esta revelación vino, hermano, a traer la atención del mundo espiritual. Y viene Satanás a pedirlo, a pedirlo. Vino a pedir su alma, porque alguien que carga una revelación, amados hermanos, tiene el poder de sonreír delante de su enemigo. Por eso David decía: tú levantas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Mi copa está rebosando, ciertamente. Dice, o sea, David tenía una revelación que aunque su enemigo quisiera hacerle algo, él ya estaba danzando y le decía: no puedes, porque hay alguien más grande que está delante de mí. Hay alguien que saca su espada. Hay alguien que pelea mi batalla. Hay alguien que no deja que yo camine solo. Hay alguien que me ha dado una revelación que Él está conmigo. Y tú tienes que entender que la revelación que recibió Pedro, hermano, le llamó la atención al mundo espiritual. Y el diablo dijo: tenemos que zarandearlo. Vamos a ponerlo en una posición donde dude. Vamos a ponerlo en una posición donde se confronte con sus temores. Vamos a ponerlo en una posición donde ya no pueda y quiera tirar la toalla. Ese es el trabajo de Satanás. Vamos a ponerlo allí porque carga revelación, pero vamos a ver si es cierto. Entonces se voltea el Señor y le dice: Pedro, han pedido, Satanás ha pedido tu alma. Pero, diga conmigo, pero. Mire, hermano Juan, esto está tremendo. Dice: pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Mire. No le dice: yo voy a orar por ti. No le dice: cuando ore me voy a acordar de ti y ahí voy a orar. Él le dice: pidieron tu alma, pero antes de que la pidieran, yo ya había orado por ti. Alguien tiene que decir amén a eso. O sea que él dijo: yo he orado por ti. Past tense. Fue en el pasado. Antes que viniera el ataque, yo ya había orado por ti. Antes que el enemigo te haya pedido, yo ya tenía cubierta tu espalda. Antes de cualquier cosa, yo ya estaba delante del Padre pidiéndole por ti. Usted tiene que entender que la batalla que usted está peleando no la está peleando solo. Ya Dios está obrando su perfecta voluntad sobre tu vida. ¿Habrá alguien que puede decir amén a eso? Quiero decirle a alguien en esta tarde que no hay batalla que tú pelees solo. No hay batalla que el Señor lo sorprende. Dijo: ay, mi hijo está siendo atacado. No, antes de fundar los mundos, yo ya había orado por ti. Antes de que el ataque viniera cuando eras niño, yo ya había clamado por ti. El Señor dice: ya estaba a la diestra del Padre intercediendo. Porque no hay nada que el diablo demande de tu vida que el Señor primero no se metió. Por eso Satanás ha pedido tu alma para zarandearla, pero se metió Dios.
Y en esta tarde hay alguien que está pasando por un momento difícil de su vida. Yo lo siento en mi espíritu, cuestionando: Señor, ¿cómo le voy a hacer? No encuentro la salida. Ayúdame, Señor. Y quiero decirte que el Señor le dijo algo a Pedro muy importante. Cuando te vas a los versículos del original griego, te das cuenta que hubieron aquí dos cosas que pasaron. La primera fue que Satanás le pidió su alma. La segunda fue de que él nunca dijo: porque lo quiero zarandear. Esas interpretaciones, hermano, del griego al español fueron quitando el sentido del propósito de este verso. Porque el que dijo: te quieren zarandear como trigo, fue Jesús, no el diablo. Y quiero decirle que esto es importante, porque el diablo, entonces, si él dice: lo voy a zarandear como el trigo, entonces se está contradiciendo a él mismo. Porque cuando alguien, hermano, toma el trigo en el proceso y lo zarandea, hermano, lo que está haciendo es removiendo lo que no es trigo, removiendo lo que no es original, removiendo lo que no está estable, removiendo lo que no pertenece en la próxima dimensión del trigo. Y lo que le quiero decir es esto: el Señor dice: voy a permitir que el enemigo venga, y cuando te dé un sacudón es solamente para remover de tu vida cosas que ya no necesitas. Alguien tiene que decir amén a eso. Por eso hay gente que se fue y ni a Dios dijo: déjalos que se vayan. Porque cuando Dios te sacudió, Dios removió relaciones, removió gente que estaba alrededor de tu vida. Porque donde Dios te va a llevar, no todos pueden ir a esa dimensión. Alguien tiene que decir amén a eso. Tú no te puedes llevar a Raimundo y todo el mundo a donde Dios quiere llevarte. Tú tienes que entender que hay lugares donde Dios te tiene que, hermano, antes de llegar allí, procesar como el trigo, sacudirte, remover de tu vida cosas. Ay, a mí nadie me dice nada. Pum, te meten ahí en el trigo, hermano, y te dan un sacudón para poder quitar tu carácter, que te va a hacer daño en tu próxima dimensión. Porque en la próxima dimensión va a ser tan gloriosa que tu carácter te la puede regar y te echan para afuera. Yo no sé, eso fue de pilón. Ahí le cayó, si le cayó el sombrero, póngaselo bien, no se lo quite. Nada. Pero mira, hermano, alguien está recibiendo esta palabra. Han pedido tu alma. Dice el original: te van a zarandear como el trigo. Te van a remover cosas de tu vida que no son estables. Cosas que parece que vienen con el trigo, pero no son parte de lo que voy a hacer con el trigo. Lo voy a quitar, lo voy a remover. Y ahí está Pedro oyendo: Señor, ¿cómo crees? Puchicabó, Señor. Yo hasta la muerte, cuando venga un soldado, le saco la espada y le mocho la oreja. Y lo hizo Pedro. Lo hizo. O sea que él estaba completamente entregado al propósito, pero tenía revelación. Y la revelación lo estaba metiendo en una situación donde el enemigo empezó a paniquearse, porque gente de revelación es gente que se convierte en amenaza ante el mundo espiritual. Gente con revelación sabe de que si hay un enfermo, hay la sangre de Cristo lo puede sanar. Gente con revelación le hace la vida imposible al mismo diablo. Gente con revelación dice: ese no es un problema de la mente, es un demonio, suéltalo, y se va el demonio. Alguien no me está oyendo en esta hora. Gente con revelación se mueve en otra dimensión que no concuerda con la psicología. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no me puedo esperar 6 meses a que me vengan a restaurar. Por eso yo amo a los que oraron oraciones cortitas. Bartimeo: Jesús, hijo de David, fue suficiente para restaurarlo. Pedro en el mar: Señor, me ahogo. Usted tiene que saber que hay oraciones, hermano, que capturan el cielo inmediatamente. Yo no tengo 6 meses, hermano, de mi vida para perder oyendo a un loco más loco que yo. Tengo que meterme en mi cámara secreta y decirle: Señor, si tú no me hablas, yo no me salgo de aquí, Señor. Si tú no me tocas, yo no me voy. Yo quiero saber si el pastor loco ese de ahí de Legacy Church es verdad.
Y tú tienes que meterte con Dios y dejar que Dios te revele las cosas, amado hermano, que solamente Él te puede revelar, y abra el cielo que ningún hombre te puede cerrar. Alguien diga amén conmigo en esta hora. Antes de que pidieran a Pedro, ya Dios había rogado. Jesús, hermano encarnado, Dios encarnado, ya había rogado por él. Y tú tienes que entender, iglesia amada, que el mundo espiritual, escuche esto, conoce la amenaza que te vas a convertir si puedes continuar creciendo en tu revelación. Satanás tuvo temor porque él sabía que Pedro podía convertirse en el próximo hombre que revolucionaría toda esa región. Y tenía razón. Tenía razón, porque cuando Dios empezó a soltarlo, hermano, Dios le dijo: ¿sabes qué? Voy a usar al mismo diablo. Es lo que hizo el Señor Jesús. Voy a usar al mismo. No he rogado para sacarte, no he rogado al Padre para que te libre de ese sacudón. No, lo voy a permitir, porque te tienen que sacudir como el trigo para quitarte cosas que ya no te pertenecen. Si no te sacuden, no me buscas. Si no te sacuden, no vas a la iglesia a buscarme. Si no te sacuden, nunca clamas a mí. Entonces el Señor dice: voy a permitir que te llegue un 7.0. ¿Está entendiéndome en esta hora? Para que entiendas de que tu dependencia no puede estar puesta sobre el hombre, sino que tiene que estar puesta sobre Dios mismo. Entonces Pedro dijo: Señor, está bien, no te preocupes, todo bien, tranquilo, Señor. Y entonces Pedro confió en su propia fuerza. Y yo le voy a decir algo, de que no hay nada peor que confiar en su propia fuerza. Uno no lo puede hacer. Tú necesitas algo más fuerte que el ser humano, que viene del cielo, y solamente Dios lo puede hacer. Una revelación. Por eso Satanás odia a gente de revelación, porque una revelación te revela las cosas que están a punto de acontecer, y tú te preparas para que cuando te acontecen nada sucede. Y el diablo dice: híjole, ya casi lo tenía, pero este se preparó. ¿Cuántas veces no hemos hablado con el pueblo, con usted, iglesia, y me han contado sus sueños proféticos, cosas que Dios les ha hablado? Y cuando me las cuentan, a las 2 semanas se prepararon y sucede, y ustedes firmes, hermano, como la roca. Porque gente con revelación, hermano, siempre va a ser aprevenida de aún los ataques espirituales que quieran venir en contra de ellos. Han pedido tu alma, te van a zarandear, pero vas a estar fuerte. Tu fe no va a faltar. El enemigo anda detrás de tu fe, porque si tu fe te la quitan, te quitan todo. Lo voy a repetir otra vez: porque si te quitan la fe, te quitan todo. Tú tienes que entender que la fe, hermano, es la arma más poderosa que se va a quedar contigo. Aun cuando se termina el servicio de hoy, te vas a regresar a tu casa, y lo único que va a regresar contigo es la palabra que hoy se predicó y la fe que se produjo en ella. Ahí van a estar contigo, y toda la semana vas a estar fuerte y firme. Por eso te odia el enemigo, porque no te puede destruir de otra manera u otra. Pero escuche esto, vamos a ir avanzando. Pedro confió en su propia fuerza. Ese es el peligro más grande que uno, amados hermanos, podamos hacer, es confiar en nosotros mismos. Pedro fue un hombre que tuvo que aprender muchas cosas, y después se convirtió en realidad el hombre que Dios había diseñado para esta tierra. Pero Pedro, vamos a ir aquí rapidito. Yo quiero que usted vea cómo Pedro, en Lucas capítulo 22, yo quiero que vea los pasos de su decaimiento, hermano, por confiar en su propia fuerza. Tú no puedes pelear contra el enemigo con tu propia fuerza. Tú no puedes decir: ese diablo va a ver. Yo una vez estuve en un retiro, esto pareciera chiste, pero es la verdad. Estuve en un retiro hace muchos años, y hermano, y nomás se oía allá en las montañas. Nos fuimos, hermano, y se oía en una de las cabañas a un hermano que le pegaba a la pared, se subía a la cama, le pegaba a la cama. ¿Qué trae este brother? Vamos, ya vamos corriendo, y abrimos la puerta, y estaba todo con la camisa rota así.
brother, ¿qué onda? Me estoy peleando con un demonio, decía. Amados, con un demonio no te puedes pelear. Tus propias fuerzas no pueden aguantar eso. Por eso te dieron el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús, dice la Biblia, se doblará todo demonio. Yo no sé si alguien dice amén a eso. Y por eso Pedro confió en su fuerza. Dijo, no, échenmelo, yo hasta la muerte. Y empezó a experimentar un decaimiento espiritual. Yo te lo quiero dar porque quiero que veas el proceso que el enemigo utiliza para separarte del Señor. Lucas capítulo 22, mire lo que dice acá en el verso 54. Después de arrestar a Jesús, mire, ya cuando el Señor se había, hermano, apartado porque lo arrestaron, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿Y qué dice después? Y Pedro le seguía de lejos. Ese es el primer error más grande que uno puede hacer. Es separarse del Señor, es seguir al Señor de lejos. Tú tienes que entender, amado hermano, y perdóneme, no estoy aquí para ofender a nadie, pero tú no puedes seguir al Señor cada vez en cuando. Voy a ir a la iglesia, ahí, a ver cuando voy, ahí llego. No. El separarte del Señor te va a llevar por una jornada de decaimiento espiritual, de debilidad espiritual, hermano, donde no vas a poder ser la persona fuerte y fortalecida que Dios necesita que seas para tu familia, para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu casa. Tú no puedes hacer cometer este error que decía en el 54, que Pedro le seguía de lejos. Pedro le empezó a seguir al Señor de lejos. Después miramos en el verso aquí 55, después que encendieron un fuego, dice, en medio del patio, dice, y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Aquí está otro error, de que cuando empiezas a seguir al Señor de lejos, de repente te empiezas a sentar donde hay fuego extraño. No es fuego del Espíritu Santo, es fuego de gente que participó en el arrestamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se fue a meter Pedro. Pedro se metió con los impíos. Pedro se metió a calentarse con un fuego que no era el fuego de Dios, y empezó a calentarse allí las manos, el cuerpo, se empezó a calentar todo. Y número 3, se sentó. Oiga esto, se sentó. Y aquí hay principios espirituales que cuando una persona empieza a seguir al Señor de lejos, después viene lo próximo, se empiezan a calentar con un fuego ajeno. Y número 3, embarcan en conversaciones que no son conversaciones del reino. Se sentó entre ellos, hermano, y después dice que estaba sentado, hermano, estaba estático, no servía, no participaba, no quería hacer nada. ¿Por qué? Porque ahí lo encontraron sentadito. Porque cuando alguien empieza a seguir, hermano, a Dios de lejos porque confió en su propia fuerza, es el error y el primer paso al decaimiento espiritual. No me diga qué tengo que hacer, pastor, yo lo hago, yo soy fuerte, yo lo hago. No, la fuerza aquí no vale del hombre. Aquí lo que vale es la fortaleza de Jehová. Es diferente, son dos sintonías, dos canales completamente. Y hay gente que dice, oh, no, yo puedo, hermano, yo aquí déjeme, yo puedo. No, lo que pasa es que el Señor va a ir avanzando y vas a empezar a seguirlo de lejos, de lejos. Esa es la estrategia que Satanás utilizó contra Pedro, hermano, para hacerlo negar al Señor. En estos versos que siguen, Pedro niega al Señor 3 veces y empieza a seguirlo de lejos. Se calienta con fuego que no es de él, hermano, ni del reino de Dios. Se sienta con gente para tener conversaciones que no son del reino de Dios. Y después dice que estaba estático, no se movía. Y después una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: hey, tú no eres el que me invitaste una vez al Legacy. El Señor siempre manda gente que te reconozca para decirte: hey, esta no es tu posición, tú no eres de esta onda. Y dice que llegó una y le dijo, están cambiando muy rápido aquí, ahí está 56. Dice, también estaba con él, con el maestro, con Jesús. Y tú tienes que entender que el Señor en medio de la prueba viene a probarte, hermano.
y en su misericordia te manda a su propio pueblo. Una sirvienta, alguien que sirve, le mandó el Señor para decirle: hey, tú no tienes que estar aquí, tú perteneces al grupo de los discípulos. Vamos a ver el otro. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Así dicen unos, así venía uno de México bien contento: pastor, ya llegué. Oh sí, hermano, ¿y cómo le fue? Bien, fíjese que nadie supo que era cristiano. No, yo dije, no se puede, hermano. Una vez, hermano, estaba yo allá en La Palma y no sé qué otra calle allá lejos, para allá en Garden Grove, pero que lado es Knott's Berry Farm. Y llegué allí a un Circle, a una gasolinera, A&P, mira. Y entré, yo bien contento, llegué, hermano, aleluya, agarrando unas cositas. De hecho, íbamos a un desayuno con Marco Barrientos a Los Ángeles. Y íbamos, no sé si te acuerdas, amor, iban con unos hermanos, íbamos para allá. Y paramos a agarrar un café y eso. Y luego llega alguien, hermano, que conocía yo, que conozco. Y iba a abrir la hielera de las de 40 onzas. Y yo dije: hermano, bendiciones. Y volteó y dice: ay, hermano, yo antes tomaba de esas. Que tú no eres el que andaba con él. No eres tú el que predicaba. Tú no eres el que estaba allí cuando se echaron fuera los demonios. Tú no eres ese que se movía en el poder de Dios. ¿Qué pasó? Es que empecé a confiar en mi propia fuerza. Hace rato cantábamos ese canto y cayó una gloria. Yo me rindo a Él. ¿Sabe cuál es el lugar más alto que existe en la tierra? Los pies del Maestro. Dice la Biblia que allí 59 o 58, un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Oye, otra vez lo negó. Y después, ¿qué dice? Le sonó la alarma. Pasado como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este es también este que estaba con él, pues él también es Galileo. Hermano, hay gente que no va a poder equivocarse porque ven sobre ti la gracia de Dios. Pero ahí el enemigo lo estaba sacudiendo. Pero yo termino con esto. Mire esto me impacta. Dice la Biblia que después el Señor lo crucificaron, lo pusieron en la tumba, bajó a las profundidades del infierno, porque ni en la tumba estuvo quieto el Señor. Aleluya. Rescató a toda una generación, resucitó de la tumba, se quedó 40 días en la tierra predicando el evangelio del reino. Pero antes de irse, dice la Biblia que empezó a preocuparse por el que tenía revelación y dijo: vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro. Separó a Pedro del montón y le dijo: díganle a mis discípulos y a Pedro que estoy vivo. Cuando Pedro escuchó eso, yo no sé los otros discípulos, pero cuando Pedro escuchó eso, Pedro, el que había negado al Señor, el que había confiado en su propia fuerza, el que se había apartado del Señor, el que se sentó en la silla de los escarnecedores, el que estaba, hermano, creyendo y confiando en su propia fuerza. Dice la Biblia que cuando él escuchó eso, que mandaron a decir: dile a los discípulos
y a Pedro, que el Señor mandó instrucciones específicas sobre Pedro. Le dijo: aunque me haya fallado Pedro, yo no le fallé. Aunque Pedro cayó, yo no caí. Aunque Pedro me dejó, yo nunca lo he dejado. Aunque Pedro se apartó, nunca me he apartado de él. Mire lo que el Señor dijo: dile a los discípulos y a Pedro también de que yo vivo. Eso causó algo poderoso. Levanta tu mano derecha, porque aquí es donde empieza la historia de Pedro. Iglesia, escucha esto. La historia de Pedro empezó cuando escuchó que el Señor, aunque él le falló, él nunca le falló al Señor. Él nunca le falló a Pedro. Y hay cosas sobre tu vida que el enemigo ha querido detener, pero Dios te dice que te prepares, porque Dios no te ha dejado. Y quizás a ti se te olvidó la promesa, pero a Dios no se le ha olvidado la promesa. Ponga su mano para abajo, escúchame un momento antes de orar. Pedro, el que había negado al Señor, regresó con los discípulos. Mire, hermano, mire qué lindo, hermano. Esto es algo maravilloso. Dejó a todos aquellos con los que se había conectado y se reconectó con los discípulos. Dios quiere que alguien en esta hora se reconecte a su propósito eterno. Y dice que cuando él se reconectó, se fueron al aposento alto. Escuche esto. Y Pedro, en Hechos capítulo 2, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno del poder del Espíritu Santo, Pedro se paró delante de multitudes, el que había negado a Jesús, y empezó a predicar el evangelio. Y en un llamado se salvaron 3,000 personas. Pedro, en el capítulo 3, llegó, hermano, a un lugar llamado la Puerta de la Hermosa, y le dijo a un hombre: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y los tobillos se le enderezaron al hombre y el hombre se paró. Estoy hablando de un caído que Dios restauró. Estoy hablando de uno que negó al Señor, pero que Dios no lo negó a él. Se levantó, y en el capítulo 4 dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, defendió el evangelio ante el concilio. Pedro se movió en el capítulo 5 de una manera sorprendente cuando le dijo a Ananías y a Zafira, hermano, que habían mentido al Espíritu Santo, y la autoridad de Pedro vino en acción y cayeron los dos muertos. Oiga, Pedro, por eso lo quería zarandear el diablo, por eso lo quería destruir al diablo, porque el diablo sabía que si Pedro se daba cuenta quién era él, iba, hermano, entonces a revolucionar toda esa nación. Y Pedro lo hizo. La Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pedro iba caminando y ponía a los enfermos donde iba a pasar la sombra, y la sombra los volvía otra vez a sanar. Por eso el diablo te tiene miedo, iglesia, porque el diablo sabe que sobre ti hay una unción, sobre tu ministerio hay un poder que Dios depositó. Alguien tiene que gritar amén a eso. Pedro se movió en gran poder. Dice que en el capítulo 8 de Hechos, Pedro empezó a buscar a gente que había sido salva, pero no tenía el Espíritu. Y dice la Biblia que ponía manos sobre ellos y caían bajo la unción del Espíritu Santo. Pedro se movió en una dimensión tan poderosa que él entendía que ya no podía confiar en su propia fuerza. Y en el capítulo 10 de Hechos llegó a la casa de Cornelio, y dice la Biblia que Cornelio salió a recibirlo, pero se tiró al piso y lo adoraba. Y Pedro dijo: hey, ¿qué estás haciendo? Esto yo no soy, yo no puedo hacer esto, yo soy hombre como tú. Levántate, porque hay uno solo a quien tenemos que adorar, y su nombre es Jesucristo. Pedro ya no confiaba en su fuerza. Pedro se movió de una manera poderosa, y en el capítulo 11, hermano, de Hechos, Pedro llega y anuncia que ahora el evangelio no solo es para los
judíos, pero también el evangelio es para los gentiles y el mundo entero. Pedro era un hombre que se movía de una manera poderosa, y dice la Biblia que Pedro en el capítulo 12 estaba en la cárcel a punto de morir, pero eso no lo preocupaba, porque tenía una revelación que cuando él fuere viejo, él, hermano, iba a ser llevado por algo más y no por él mismo. Por lo tanto, en la cárcel durmió como un niño, al punto que el ángel lo tuvo que patear para que despertara, y lo sacó el ángel de la cárcel. Pedro se movió de una manera poderosa. Pedro fue un hombre lleno de errores como usted y como yo. Pero cuando un hombre lleno de errores se pone en las manos de un hombre, en las manos de un Dios que no tiene errores,